El Sporting vence con seriedad en Burgos y duerme esta semana en ascenso directo. Allá va Johnny, me vuelves loco. Va el 16 en la carrera. No hay que le pare Johnny por dentro. Johnny. ¿Qué tal? Bienvenidos a Archivo RSG, un podcast rojo y blanco. Y sí, victoria en Burgos 33 años después para dormir por primera vez en esta temporada en ascenso directo. 25 puntos y primer tercio del campeonato finalizado. Vamos a empezar hablando un poco de lo que ha sido el partido. En la primera parte, los dos equipos salieron con ideas diferentes sobre qué hacer con el balón. En un campo rápido, mojado, con lluvia, el Burgos intentó, con su nuevo entrenador y su nuevo sistema de juego, sorprender a los hombres de Rubén Alves. Han tenido más el balón, han sido unos primeros 20 minutos de dominio local, en los que nos han generado 3 ocasiones claras de gol, en las que, de no ser por el egoísmo de Ferniño y las grandes paradas de Rubén Yáñez, el marcador no se movió. Fueron unos primeros minutos de agobio, de acoso y derribo contra la portería sportinguista, pero que supimos aguantar. Pasado el minuto 20, vimos como el Sporting se empezaba a soltar, sobre todo a través de la primera oportunidad del partido, en la que vimos a Dubasín solo frente al portero y el delantero catalán se puso nervioso, intentó hacer un regate, no le salió y al final acabamos perdiendo una ocasión muy clara de gol. Aún así, esto supuso un cambio en la dinámica del partido. A partir de ese momento vimos cómo el Sporting se empezó a soltar de ese dominio rival y el balón comenzó a estar más disputado. Fueron unos minutos de mucho caos, de mucha ida y vuelta, en el que incluso pudieron tener una contra peligrosa después de un córner horriblemente mal ejecutado por el equipo, en el que Borja Sánchez, si no recuerdo mal, se encara solo hacia campo rival y tiene que ser Gaspar Campos el que lo tenga que derribar en una maniobra que alguno puede considerar que puede ser amarilla y que el árbitro o no ve o nos perdona. Entonces entramos en esa fase de toma y daca en el que el Sporting sí que se siente más cómodo porque tenemos hombres y tenemos calidad para estar en esa disputa de jugar balones a la espalda de los laterales, pases por encima de la línea defensiva con gente tan rápida como Dubasín o creativa o con capacidad de aprovechar las oportunidades como Gaspar Campos, ¿no? Y en una de esas oportunidades de filtrar balones, Gaspar Campos, en torno al minuto ya 40 de la primera parte, encuentra a Dubasín dentro del área y es derribado en un penalti claro, no, clarísimo, que acaba señalando el colegiado sin ningún tipo de respuesta por parte del VAR. Juan Otero dispara, revienta la portería tanto que por el efecto que hace en la cámara de televisión y la valla tan cerca, parece que el balón no había entrado. Además, el delantero colombiano se queda segundo y medio parado y desde casa muchos pensamos que ese balón que no había entrado. Pero sí, un gol. El Sporting que vuelve a marcar de penalti, lleva sin fallar un penalti desde 2021 y segundo penalti que nos pitan en segunda jornada consecutiva. Tengo que mirar bien los datos porque yo creo que hace mucho tiempo que al Sporting no le pitan 2 penaltis en 2 partidos consecutivos. Pedid un deseo porque a saber cuándo nos van a volver a pitar un penalti de aquí a lo que queda de temporada. Y bueno, con este 1-0 nos llevamos el descanso y cuando muchos esperábamos que el Burgos saliese con una actitud arrolladora frente a su público y con un resultado en contra, nos encontramos a un Burgos apático y sin ideas. El partido entró en una fase de letargo que al Sporting le venía muy bien, en el que básicamente no sucedía nada. El Burgos, con más posesión de balón, no era capaz de combinar o generar el peligro suficiente como para que Rubén Yáñez tuviese que trabajar. Y el partido básicamente así siguió hasta el final del encuentro, vaya. Aún así, el Sporting, al igual que en la primera parte, teniendo menos balón, intentó aprovechar sus oportunidades cazando balones a la contra. Tienes un resultado a favor fuera de casa, evidentemente el Sporting no se iba a poner a combinar y a intentar tocar balón. Aún así, pues eso, mantenemos la iniciativa de la primera parte de
balón que nos caiga, a correr, a buscar el espacio y en una de estas pues intentar sorprender al rival. No llega un gol, pero sí que seguimos generando peligro. Con esto llegan los cambios. Los primeros cambios se producen en el minuto 60, 61 y hacen unos cambios. El primero es muy lógico y el segundo entendemos que es por lesión o por molestias. Quita a César Gelaber, un futbolista creativo, con vocación ofensiva, y mete a Nacho Martín con la intención quizás de retener el balón, de ayudar más defensivamente tanto a Nacho Méndez como a Lander Olaechea. Y luego el otro cambio es Diego Sánchez por Nicolás Maras, central por central. Entendemos y creemos que por molestias, lesión o golpe de Diego Sánchez. Esperemos que esto sea solo un susto y esté disponible para el siguiente partido contra el Granada, porque estamos hablando de que Diego Sánchez está siendo en este inicio de liga el mejor central de la plantilla y el que más seguridad nos da. Más allá de eso, pues en los siguientes cambios que se realizan son a partir del minuto 75, cambios de hombre por hombre. Quita a Gaspar Campos, que no ha tenido su mejor partido, aunque de eso hablaremos luego, a Juan Otero, y mete a Dani Queipo y a Víctor Campuzano. Y ya de manera testimonial en el 89 quita a Guille Rosas y pone a Kevin Vázquez. Los cambios no alteran ni el ritmo de juego ni la intención del Sporting de cambiar el partido, de cambiar la forma de jugar. Pero en una de esas contras que decimos de aprovechar el balón al espacio, el balón le queda a Jonathan Dubasín en la frontal del área y el delantero catalán no se lo piensa dos veces y la engancha por la escuadra en un gol antológico que yo creo que al aficionado se le va a quedar. Además, después con esa celebración espectacular enfrente de nuestra grada visitante, le tiran un pingüino de peluche y lo celebra con el pingüino. En fin, 2-0, minuto 95, el árbitro pita al final y el Sporting se lleva 3 puntos muy trabajados, muy logrados y muy merecidos de un estadio siempre complicado como es el Plantío. Esta victoria, con el paso de las jornadas y cuando veamos que distintos equipos pasan por Burgos y no consiguen llevarse los 3 puntos, le vamos a dar un valor tremendo. Estamos hablando de que el Burgos es un equipo que nunca se nos ha dado bien. Bueno, como he comentado al principio, llevábamos sin ganar más de 30 años, 33 años creo que el Sporting llevaba sin ganar en el Plantío. Y claro, el Sporting ya ha hecho visitas complicadas como son Santander, Elche, Almería, Eibar o Burgos. Te quitas un peso pesado de encima que son las visitas fuera de casa, que sabemos que siempre cuestan más y sobre todo en una categoría tan complicada como es la segunda división. Entonces tiene muy buena pinta todo esto. 25 puntos, un tercio del campeonato completado y sí, tenemos 2 puntos menos que la temporada pasada. Pero lo bueno es que esto parece que no va a ir a menos. La sensación del equipo, o la sensación que a mí me está dando, es que este equipo puede ir a más. Hay banquillo, hay fondo de armario. Tenemos a a Bernal, que parece que todavía no ha demostrado todavía. Tenemos a Jordi Caicedo, que se supone que en algún momento empezará a jugar como un delantero de la talla de un internacional ecuatoriano. Tenemos a Kevin Vázquez para suplir en lo que haga falta a Guille Rosas. En la otra banda tenemos a Pablo García, que se ha hecho con el control del lateral izquierdo, y a un todopoderoso Cote, que vamos a decir de él. En la pareja de centrales es donde el Sporting sigue teniendo más dudas, pero es que en el centro del campo se acumulan los efectivos, se supone un dolor de cabeza todas las jornadas. Me imagino para el cuerpo técnico tener que decidir quién va a jugar. Tienes a grandes jugadores en estado de gracia, tienes a Nacho Méndez en plan titán, tienes a un Lander Olaechea siempre cumplidor, tienes a Nacho Martín que desde el banquillo siempre cumple y siempre ofrece buen resultado, tienes a César Gelaber que partido más, partido menos, siempre aporta y siempre suma, tienes en las bandas a Gaspar Campos que parece que es el titular, en la otra Dubasín que se está erigiendo como uno de los mejores extremos de la categoría, y luego tienes a Dani Queipo que además de darle competencia a Gaspar Campos, desde el banquillo siempre es un buen revulsivo. Y arriba, por supuesto, tienes a la baza de Víctor Campuzano, que parece que siempre que marca, siempre que sale marca y está tocado por una varita. 4 goles lleva sin ser apenas titular esta liga.
grandes números del delantero catalán. Y bueno, después de hacer esta breve crónica del partido, yo creo que es momento de hablar de las notas, ¿vale? Vamos a comentar las notas de los jugadores en este partido de hoy. La alineación, pues bueno, fue un 4-4-2 entre comillas, aunque sabemos que cuando nos vamos al juego real, pues pasa a ser un 4-3-3, ¿no? Con Yáñez en portería, Guille Rosas en el lateral derecho, pareja de centrales para Robert Pierre y Diego Sánchez, por la banda izquierda Pablo García y en la medular César Galaver, Lander Alechea y Nacho Méndez. En el ataque, Otero como referencia de ataque y por una banda tenemos a Gaspar Campos y por la otra a Jonathan Dubasín. Vamos a empezar con el portero, vamos a empezar con Rubén Yáñez. Y la nota que se lleva en el día de hoy es un 8,5. Rubén hoy se lleva un 8,5 porque en la primera parte, en esos primeros 20 minutos de acoso y derribo del Burgos en las que tuvo ocasiones clamorosas de gol, sostuvo el resultado y volvió a ser ese portero que saca puntos en todos los partidos. Ha vuelto a ser ese Rubén Yáñez que nos había acostumbrado la temporada pasada a mantener el equipo y a sostenerlo pese a todo y a pese a todos, ¿no? Entonces yo creo que esas actuaciones de mérito merecen una buena nota. Después de un partido tan gris como el que fue la visita a Albacete, el último partido fuera de casa, yo creo que se ha vuelto a reivindicar, aunque no creo que le hiciese falta. Y luego pasamos al lateral derecho con Guille Rosas. Ya me vais a perdonar, pero para mí no ha sido un gran partido de Guille Rosas, ¿vale? Entonces por eso se lleva un 6,5. Guille Rosas se lleva un 6,5 porque nos ha mal acostumbrado Guille. Quizás por el sistema de juego o por las oportunidades de partido, pero estábamos viendo a un Guille Rosas esta temporada muy seguro en defensa, como siempre ha sido, pero con una vocación ofensiva y con una facilidad de subir al ataque y de combinar con Dubasín que era letal, se estaba erigiendo en el jugador pilar del equipo en muchos momentos. Y hoy, ya contra el Cádiz, hemos visto que no está siendo tan importante en el juego. ¿Esto quiere decir que lo haga mal? No, por supuesto que no. Pero bueno, no es tan trascendente en el juego del equipo como lo podría ser en las primeras jornadas de liga. En los duelos individuales en defensa se ha tenido que enfrentar a un ex Carballón o cedido por el Real Oviedo como ese Borja Sánchez y salvo algún titubeo en los primeros minutos lo ha solventado con total tranquilidad y se ha mostrado muy seguro como suele acostumbrar en defensa. Ahora pasemos a la defensa y en este caso tenemos que hablar del caso Robert Pierre. Yo le he puesto un 4,5 y Robert Pierre me sigue demostrando que falla más que una escopeta de feria. Es muy irregular. El gallego tiene grandes partidos, grandes actuaciones con una gran seguridad defensiva tanto por tierra como por aire y además una salida de balón impecable. Pero luego tiene otros partidos en los que parece que se desconecta y parece que comete errores de novato cuando es un defensa ya experimentado y curtido en 1000 batallas, tanto en primera como en segunda división. Y a mí lo que me sorprende es eso, es su irregularidad. Alguien con su experiencia, con su bagaje y con su templanza en el centro de la defensa, como tiene que ser Robert Pierre, no puede seguir cometiendo errores tan infantiles como fallas a la marca, fallos en ciertos pases, no estar bien posicionado a la hora de defender ciertas jugadas. Y alguna ocasión como la que tiene Ferniño viene de una mala colocación defensiva de Robert Pierre. Y por eso suspende, es el único suspenso del día. Y es que yo creo que Robert Pierre está siendo titular porque ahora mismo no tiene competencia. Eric Curbelo está lesionado y Nicola Maras parece que no da el nivel ni las características que está buscando Rubén Alves en un central, ¿no? Sería una pareja demasiado tosca, ¿no? Tener a Maras y a Diego Sánchez que no presumen de tener una gran salida de balón, como si la puede tener Robert Pierre, que incluso la temporada pasada lo hemos visto de líbero, ¿no? Y luego en el otro defensa tenemos a Diego Sánchez, y a Diego se lleva un 7. ¿Por qué? Porque cuando vemos que Robert Pierre no está defendiendo correctamente, no está en su marca y no está haciendo un trabajo defensivo que podríamos decir óptimo, encontramos que Diego Sánchez hace todo lo contrario.
Parece que Diego Sánchez no comete errores. Ver un partido de Diego Sánchez es impecable, es un defensa que no comete ningún error. No hace grandes excentricidades y no tiene jugadas destacadas por apuñados, pero no vas a encontrar nunca fallos de Diego Sánchez y eso es muy destacable. Además, ha firmado un partido, yo creo que con una tarjeta limpísima, un tipo que además tiene muy poquitas amarillas y que vuelve a cumplir. Recordemos que Diego Sánchez, hasta el año pasado, hasta la llegada de Miguel Ángel Ramírez, era lateral izquierdo. Y lo han reconvertido a central y está no solo cumpliendo, sino siendo el mejor de la zaga. Entonces, por el bien del Sporting, espero que lo de Diego Sánchez y su cambio sea un susto y no una lesión, porque lo vamos a sufrir y mucho. Y luego tenemos en el lateral izquierdo otro de los renacidos, vamos a decir, de este Sporting, ¿no? Estamos hablando de Pablo García y yo también le he puesto un 7. Pablo García está siendo un lateral completísimo, un lateral izquierdo que nos hubiese gustado ver desde aquella temporada 21-22 en la que coge protagonismo y que le roba el puesto en diversas jornadas a Vasily Kravets, ¿no? Es ese lateral que nos hubiese gustado ver con su debut en el primer equipo. Está cogiendo la experiencia, está teniendo galones, está subiendo al ataque. Ojo, Pablo García está siendo muy importante en la creación ofensiva de juego. Está cogiendo el balón, avanzando metros, combinando con el mediocentro, combinando con Gaspar, buscando balones en largo. Está siendo muy, muy, muy aprovechado ofensivamente por el equipo de Rubén Alves. Y yo creo que eso es lo que está buscando el entrenador. Yo creo que eso es lo que demanda de Pablo. Que aparte de ser un cerrojo en defensa, que lo está siendo y no está cometiendo errores, está siendo muy, muy, muy productivo en ataque. Y yo creo que también eso viene de su época en el Alcorcón, esa temporada que se pasa cedido en el Alcorcón, en el que juega más de extremo que de lateral. Entonces yo creo que de ahí le viene esa buena costumbre de lanzarse al ataque, de intentar combinar, de jugar con velocidad. Y el año pasado apenas lo pudimos ver porque Cote fue el amo y señor de esa banda, pero este año estamos viendo que Cote no es el lateral titular para Rubén Alves. Cote no ha jugado apenas desde su lesión. Estamos viendo como el lateral derecho titular es Pablo García, perdón, y no tiene pinta de que esto vaya a cambiar. Y dicho esto, vamos a pasar al centro del campo y me gustaría empezar con César Gelaber. Vamos a ir de menos a más, ¿vale? César Gelaber ha tenido un partido complicado y no voy a echarle un capote porque creo que César es un talentazo, un jugador con unas habilidades individuales excepcionales quizás por encima de la categoría en la que está, ¿vale? Pero la segunda división es muy complicada. Es muy complicada y te enfrentas a equipos muy distintos y a campos muy diferentes y a ambientes muy cambiantes, ¿vale? Y César no se está sabiendo desenvolver en todo ese tipo de ambientes. Estamos viendo que cuando el equipo rival te permite tener más espacio en el centro del campo y te permite recibir de espaldas y girarte con tranquilidad sin una presión excesiva, es un jugador top, capaz de girarse, de revolverse entre rivales, de lanzar la jugada de ataque, de convertir una jugada estática en una muchísimo más rápida. Pero en cuanto el rival mete presión y mete hombres en el centro del campo, intenta ralentizar el juego tanto en ataque como en defensa, es un jugador que sencillamente no aporta. No hemos visto un partido de Gelaber en el que haya hecho acciones determinantes y en el que haya sido clave en el juego del equipo. Al igual que ha tenido otros partidos brillantes, tanto por acciones individuales como colectivas, hoy no ha sido su día. Y por eso se lleva un 5,5. Un 5,5. Muchos podrán decir que hoy no era el partido para César Gelaber, pero bueno, cuando se estorere, que torere en todas las plazas, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a exigirle a Gelaber que en ese tipo de situaciones, de partidos o de equipos, coja también las riendas y diga, pues yo voy a seguir haciendo mi juego y lo voy a demostrar. Y ahora vamos a hablar de Lander Olaechea, ¿vale? Lander
En principio no se contaba con él para este partido, tenía unas molestias sin ni siquiera haber convocado, pero finalmente ha entrado en convocatoria y ha sido titular. Por lo tanto, buena noticia que el vasco no tenga una lesión porque se está convirtiendo en un jugador imprescindible para Rubén Alves, al igual que lo fue en el Albacete, ¿no? Por eso se lleva un 7. Lander ha vuelto a hacer un partido completísimo, con una labor muy discreta, al igual que la de Nacho Méndez, de la que hablaremos a continuación. Y es que están haciendo un trabajo sucio difícil, sobre todo el vasco. Lander en defensa está llegando a actuar como tercer central en defensa de 5. En la salida de balón es el que más abajo cae para recibir e intentar la jugada. Estamos viendo que está siendo el sacrificado del centro del campo, el que inicia la jugada, el que baja a recibir, el que baja a defender, el que rebaña todos los balones muertos que se pueden perder en el centro del campo y que pueden provocar una contra del rival. Está siendo esa especie de camión de la basura que recoge todo lo que tiene a su alrededor y que lo transforma en algo bueno para el equipo. Y por lo tanto hay que destacarlo. Y luego tenemos a Nacho Méndez, que Nacho Méndez está haciendo una labor parecida a la de Lander Olachea, lo que pasa que sin estar tan retrasado. Si Lander Olachea es el camión de la basura, se puede decir que Nacho Méndez es el faro, ¿no? Es el hombre referencia, el que está siempre en el centro del campo para recibir el balón. Y estamos viendo un Nacho Méndez que sigue combinando con sus compañeros con facilidad, que tiene una lectura del juego muy inteligente, que no siempre está pensando en esa vocación ofensiva que quizás le veíamos antes y que le hacía precipitarse y cometer muchos errores, sino que está mucho más pausado, mucho más calmado, mirando más a sus compañeros, sabiendo que igual hay que tocar en horizontal más que lanzar la jugada hacia el ataque. Se está convirtiendo en un timón del equipo y en un compás que mide el ritmo de juego. Y eso también es de valorar, por eso tiene un 7. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a los hombres de ataque y al igual que he hecho en el centro del campo, vamos a ir de menos a más y tenemos que hablar de Gaspi, ¿vale? Gaspi no sé si porque volvía a Burgos o porque quería demostrar que él debe ser el extremo titular por delante de Dani Queipo. Yo le he visto ansioso, demasiado acelerado. Hemos visto un Gaspar Campos que a partir del último tercio de campo se ha lanzado, sobre todo en la primera parte, a intentar acabar la jugada, haciendo disparos completamente fuera de lugar que acababan en la grada mayoritariamente, sin buscar ese balón al espacio. Y ese tipo de Gaspar a mí no me convence, porque está visto que no funciona. El Gaspar pillo, el que aprovecha el rechace, el que está bien colocado, el que tiene un buen golpeo, porque hemos visto en Eibar mismamente que Gaspar Campos es un tipo con un golpeo de balón excepcional. Pero cuando se acelera o intenta hacer cosas que no están a su alcance por sus capacidades y condiciones, le estamos viendo muy perdido. Y hoy no ha sido el partido de Gaspar Campos. Hoy no lo ha sido, por eso estoy en un 5,5. Porque hoy no ha sido el partido de Gaspar Campos. Hoy no se ha encontrado. Este año la situación es diferente también, ¿eh? Este año Gaspar Campos no es la referencia del ataque como lo podría haber sido el año pasado, en el que prácticamente todas las acciones ofensivas iban por su banda. Él y Cote prácticamente cocinaban todas las acciones de peligro. Este año no, es la otra banda. Son Guille Rosas y Jonathan Dubasín los que están cocinando el ataque, los que lanzan la jugada, los que la hacen más rápida, los que generan el peligro. Entonces él tiene que entender que tiene que tener otro rol dentro del terreno de juego. Por eso ya ha marcado tantos goles esta temporada. Porque yo creo que él es capaz de aprovechar sus aptitudes y de ser muy útil para el equipo. Ya lo ha demostrado. Ha marcado auténticos golazos como Neibar y goles más de pillo, de colocación, como contra el Huesca, ¿no? Entonces, me gustaría ver a ese Gaspi y no tanto al ansioso que hemos visto este fin de semana en Burgos. Y dicho esto, vamos a pasar a Juan Otero. Juan Otero yo creo que es el jugador más sufrido del equipo en esta temporada, porque al igual que el anterior, tiene que hacer una labor muy dura. Y es que Juan Otero toca muy pocos balones por partido. Los delanteros centros normalmente, salvo que sea un juego muy por el centro y tengan una posición más bien cerca de la frontal del área, no suelen tocar muchos balones. Pero es que Juan Otero es el perfecto ejemplo de delantero que trabaja,
que fija los centrales para que el espacio se abra hacia las bandas, el típico delantero que no es el que recibe, sino el que siempre va al área esperando que le llegue la oportunidad y casi nunca le llega. Tiene un trabajo muy sufrido y muy poco visto. Y pues eso dice mucho de que sus compañeros y la afición le valore, porque no es un trabajo bonito de hacer. Y este ha sido otro partido en el que no ha tenido un trabajo bonito de hacer y se ha visto muy poco a Juan Otero, pero es que lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Y además ha marcado un gol de penalti. Entonces, tienes la ocasión más clara del partido, tienes un penalti y no lo fallas. Y encima sigues demostrando que eres un delantero apto para ser titular, pese a que te hayan fichado a un internacional ecuatoriano. Entonces yo creo que hay que poner en valor el trabajo de Juan Otero y por eso sigue un 7,5. Un 7,5 por el gol, por el trabajo y por el mérito que está teniendo para una persona que se presupone que era extremo y que él mismo ha reconocido que a él le gusta más ser extremo. Y con esto vamos a acabar con los titulares, luego pasaremos a los suplentes y el último de los titulares es Jonathan Dubassin, al que le he puesto un 9 y que se lleva el MVP del partido. ¿Por qué Jonathan Dubassin se lleva el MVP del partido? Pues bueno, pues por todo lo que hemos venido hablando. Porque Jonathan es la persona clave en el ataque del Real Sporting. Todos los balones ofensivos, el 90% de los balones de ataque del Sporting pasan por los pies de Jonathan Dubassin en algún momento. Si no finaliza jugada, la empieza. Y si no la empieza, la acelera. La hace más peligrosa. Su trabajo en ataque es espectacular. Es uno de los jugadores más peligrosos para todas las defensas rivales. No ha habido partido en el que no haya sido peligroso, en el que no haya generado ocasiones, en el que no se haya asociado y haya generado peligro. Y eso dice mucho de una persona que, vamos a ver, viene de estar 6 meses en el Oviedo sin hacer absolutamente nada y completamente defenestrado por la afición azul. Ya ha llegado aquí, se ha encontrado con Rubén Alves y parece que hemos vuelto a ver a ese Jonathan Dubassin de la temporada 22-23 en el Albacete. Lo cual a mí me alegra personalmente porque, joder, lo tenemos de nuestro lado, lo estamos aprovechando. Y no solo me refiero al gol, ¿vale? Estamos hablando de que sí, en la primera parte falló una ocasión clarísima, una ocasión que no se puede fallar, imperdonable, pero estuvo ahí. Estuvo en la ocasión. Hay que valorar el mérito de estar otra vez en el hueco, de estar en el momento, en el lugar apropiado. Ese trabajo es la suma de muchos esfuerzos y de una inteligencia que demuestra Jonathan Dubassin impresionante, porque es que además tiene una lectura de juego con el balón increíble. O sea, todos los partidos estamos viendo cómo recibe el balón al espacio, cómo es capaz de, con su velocidad, que es uno de los jugadores más rápidos de segunda división, lanzar la jugada, encararse y encontrar el pase más apropiado al hueco. Y eso dice muchísimo del catalán. Por eso se lleva el 9 y por eso es el MVP del partido, porque además encima lo remata con un golazo antológico desde la frontal del área que la pone donde el portero no puede llegar. Entonces, es la suma de unas cosas que hacen de Dubassin un jugadorazo incluso por encima de la categoría. Y ahora vamos a hablar de los cambios, ¿vale? El primero de ellos es Nacho Martín. Nacho Martín que se lleva un 6 por el sencillo motivo de que no ha tenido mucho trabajo. Ha tenido un partido discreto, los minutos en los que ha jugado no ha cometido errores, pero bueno, tampoco ha sido determinante. Entonces, bueno, la nota desde la que partimos para puntuar es un 6, pues se queda en un 6. Partido correcto otra vez del canterano, del de Noreña, y que esperemos que, visto su rendimiento en estos partidos y intentando no desgastar en exceso a los centrocampistas titulares, tenga más minutos, sobre todo si vemos que en ciertos partidos César Gelabert, que es por quien ha entrado, no está ofreciendo todas sus cualidades, ¿no? Y luego el siguiente en la lista es Nicolás Maras. Yo creo que se lleva un 6 por el mismo motivo que Nacho Martín. No ha tenido que hacer aparición alguna, ha estado correcto, lo que ha tenido que hacer lo ha hecho bien y no ha hecho nada destacado. Entonces entró con un 6, se va con un 6. Y ahora vamos a pasar a los dos cambios de ataque que son Dani Queipo y Campuzano. Vamos a empezar hablando por Dani Queipo, que se lleva un 6,5. ¿Que por qué se lleva ese medio puntito extra? Bueno, pues porque hemos visto que otra vez Dani Queipo
ha aprovechado sus oportunidades cuando ha salido y hemos visto cómo en jugadas de peligro yo le he visto dominar muy bien y hemos decidido, pues oye, premiar esa labor que hace, que siempre que sale, pues siempre está ahí metido y siempre que hay alguna ocasión, siempre vemos a Dani Cabo que si no es el que da el pase, es el que hace el remate y le hemos visto combinar bien y generar mucho peligro en la portería rival. Lo mismo podemos decir de Víctor Campuzano. Víctor Campuzano tuvo una ocasión que la estrella en el palo, Víctor Campuzano, que podría haber sido el 3-0, pero que aún así no empaña otro partido en el que sale, tiene sus ocasiones y genera peligro. Hoy no ha marcado. Bueno, visto lo visto, seguro que marcará. Si sigue así, marcará. Y con esto pues le sigue demostrando a Rubén Alves que está preparado para ser titular y para tener más minutos. Lo que pasa es que, visto lo visto, quizás en el esquema de juego que tiene en la cabeza Rubén Alves no entra Víctor Campuzano por sus características, aunque viéndole cómo actúa de revulsivo en las segundas partes, sigue siendo un activo muy útil dentro de la plantilla de Rubén Alves. Y terminamos con Kevin Vázquez, que no le vamos a poner puntuación porque ha entrado en el minuto 89 con el partido ya prácticamente muerto y con apenas 6 minutos de juego no tiene mucho sentido ponerle puntuación. Así que vamos a pasar a Rubén Alves, al entrenador, y se lleva un 8. Se lleva un 8 porque pese a que los primeros 20 minutos no han sido buenos, y él mismo lo ha reconocido en rueda de prensa, el equipo supo aguantar el envite, supo seguir utilizando sus armas sin renunciar a ellas, sin renunciar a su estilo, y le ha salido bien. Sí, el penalti evidentemente es una suerte que te caiga, pero bueno, hay que generar peligro y hay que llegar hasta el área rival para que te piden penalti. Y ya hemos visto una segunda parte de equipo asentado. Estamos viendo una segunda parte que echamos de menos, por supuesto en Albacete, que fue una debacle total, y en Tenerife, por ejemplo. Tenerife, que vimos a un equipo muy inseguro, con miedo del resultado que se había cosechado en la primera parte, eso ha desaparecido. Eso ya no se ha visto en Burgos. Al igual que no se vio en Eibar, hemos visto en Burgos un equipo muy serio y muy seguro de lo que estaba haciendo en todo momento y que no ha concedido la más mínima oportunidad en la segunda parte. Por eso se lleva un 8, porque ha sido un planteamiento impecable, limpio, impoluto. Lo ha hecho bien, quitando esos 20 primeros minutos, y por eso se lleva el partido. Y con esto pues cerramos el análisis de lo que es el partido de este fin de semana en Burgos. Recordemos, victoria, 25 puntos, ascenso directo, y a pensar en el siguiente partido en el Molinón contra el Granada, uno de los descendidos, uno de los cocos, uno de los equipos favoritos al ascenso. Esperamos un Molinón, por supuesto, a reventar, un Molinón que aprieta, que hace ya recibimiento para darle ánimo al equipo y que esperemos que pueda llevarse los 3 puntos en lo que sería ya un golpe de autoridad al resto de equipos de la zona noble y decir, oye, este Sporting va a pelear por cosas, va a hacer grandes cosas, ¿no? Y luego también tenemos que hablar, por supuesto, de lo que han conseguido el resto de equipos del club, ¿no? El Sporting Atlético ha jugado este fin de semana contra el Avilés Stadium y ha conseguido una victoria balsámica de 4-0, ¿no? Con este resultado pues se despeja alguna posible duda que había en torno al equipo y al sistema de juego, y con Aitor Zuleika, que estábamos viendo que estaba siendo cuestionado porque el filial no arranca, parece que no arranca. Otros años ya estábamos a estas alturas en segundo o primer lugar peleando de tú a tú con el que finalmente sería campeón, pero este año estamos viendo como Covadonga y Oviedo Vetusta parece que están un pasito por encima. Entonces esta victoria no deja de ser balsámica y reparadora. Partidazo de Iker Martínez, que vuelve a demostrar que es un jugador capaz de tener minutos en el primer equipo y de no ser por tener a dos laterales derechos ya en plantilla como son Guillermo Rosas y Kevin Vázquez, tendría su hueco y seguramente su oportunidad. Aunque ya ha avisado Rubén Alves, y hoy lo hemos visto en Mareo, que puede desenvolverse como extremo y que no lo hace mal. Es un jugador con mucho futuro y que hay que tener en cuenta para no solo futuras convocatorias o futuras temporadas, sino pensando ya en esta temporada, ¿no? Y también hemos visto cómo Amadou
el gran fichaje del filial de esta temporada, que venía de ser el Pichichi en tercera división con el Llanera la temporada anterior, lo han puesto por primera vez de delantero centro, por el centro y no como extremo, como lo habíamos visto en los últimos encuentros, y ha funcionado muy bien. Ha marcado 2 goles. Y estamos viendo cómo es un delantero con más capacidad ofensiva de lo que es Esteban Lozano. Y bueno, esto puede ser un punto de inflexión para el delantero y, ¿por qué no? Si sigue trabajando así, que pueda llegar al primer equipo. He visto el partido, Mamadou lo ha hecho bien, pero para subir ya al primer equipo, para ser el cuarto delantero, como se iba a decir en pretemporada, todavía le falta trabajo. También hemos visto al Sporting femenino perder contra la Real Sociedad B 6-0. 6-0, durísima derrota. Y las chicas del Sporting que siguen colistas en segunda federación. No tiene buena pinta la cosa, ¿eh? Esperemos que puedan darle la vuelta, pero por ahora no tiene buena pinta. Tampoco tiene buena pinta para el Sporting C, que pierde 1-0 contra el Barcia. Y al contrario que la temporada pasada, en la que dominó la primera Astur Fútbol de pe a pa y fue campeón con jornadas de diferencia, incluso este año es solo séptimo. Le está costando un mundo los descendidos de tercera división, los jugadores que han subido al Sporting B, al Sporting Atlético o que se han marchado, han debilitado un Sporting C, un segundo filial que tampoco termina de arrancar. Y veremos a qué nos lleva esta aventura, porque una tercera temporada del Sporting C en Primera Astur Fútbol, teniendo al Sporting Atlético en tercera federación, ¿es viable? Porque yo creo que los planes de la directiva y de Orlegui eran que a estas alturas el Sporting Atlético estuviese en segunda federación y el Sporting C estuviese en tercera, ¿no? Y poder potenciar mucho más la cantera. Pero bueno, de lo que es el filial, el segundo filial y de la situación actual de Mareo ya hablaremos en otro programa, porque no es bonito. No es bonito. Y bueno, también ha jugado el juvenil de División de Honor, que, para continuar las desgracias, ha perdido 2-1 contra el Celta de Vigo, ¿vale? El Celta es uno de es el favorito, junto al Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander, seguramente a pelear el título del grupo en el que estamos de División de Honor. Entonces, bueno, derrota, vamos a decir entre comillas, esperada. Una derrota, vamos a decir, asumible, porque está claro que el juvenil en estos momentos no está para pelear contra los 2 gallegos y el equipo de Santander en División de Honor B. De todos modos, sigue en cuarto lugar y seguramente su pelea de aquí a final de temporada sea hacerlo bien en Copa del Rey e intentar quedar por delante del Oviedo, que parece su rival más directo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, deja un like y deja un comentario sobre qué opinas al respecto. Nos vemos la semana que viene.